Catarino y los rurales se agarraron a balazo. ¿Quién fue el famoso Catarino y cuál fue el motivo por el cual los rurales estaban en contra de él? ¿Sabías que la traición pudo haber sido el causante de su muerte? Aquí te cuento la verdad de Catarino y los rurales, un corrido que te narra la aventura de un pistolero quien solo defendía lo suyo. O al menos, eso cuenta la historia. Catarino y los rurales es un corrido que se basa en la vida de Catarino González Betancourt, quien fue un afamado guerrillero rebelde y justiciero que nació en el entonces rancho de Quimichis, de la municipalidad o prefectura de Acaponeta, Nayarit, un 28 de diciembre de 1874. Catarino era hijo del matrimonio formado por don Francisco González y Fidela Betancourt. Era una familia conformada por los padres Catarino y 5 hermanos más, 2 hombres y 3 mujeres, de nombre Carlota, Macedonio, Melchor, José y Fidela. La familia de Catarino, junto con algunos amigos, fueron los originales fundadores del rancho de Quimichis, donde antes había sido una pequeña comunidad indígena. Con el paso de los años, contigua al rancho, unos españoles llegaron y fundaron la hacienda de Quimichis. Todos trabajaban tranquilamente, en paz y prosperidad y sin ningún problema, pues muchos quimicheños se ocupaban como trabajadores en la hacienda. Pero llegó el día en que los españoles fundadores tuvieron que irse y vendieron todo a unos empresarios también españoles con el nombre de Ignacio Madrigal y Cía, quienes en su afán de extenderse declararon al gobierno federal porfirista que la mayoría de las tierras del rancho de Quimichis estaban solas y abandonadas desde muchos años atrás, pues sus habitantes no las trabajaban, lo cual era totalmente falso. Muy pronto llegaron numerosas fuerzas rurales y un actuario para despojar a los quimicheños de sus tierras y dárselas a los hacendados, sin que ellos pudieran hacer nada. De nada valieron sus protestas reclamando que esas eran sus tierras, que las estaban trabajando y que les pertenecían desde muchos años atrás. En lugar de atender sus demandas, fueron brutalmente repelidos y castigados con golpes, azotes y apaleados por los rurales, obligándolos a dejar sus tierras y sus casas. No estaban dispuestos a hablar ni discutir nada. Con violencia era la forma en que despojarían a los nobles habitantes. Muchas familias en esa forma en un solo día fueron despojados y arrojados despiadadamente de sus tierras y de sus casas, tocándoles también esa triste suerte a don Francisco González y su familia. Cuentan que entre el desastre y la refriega, un rural arrolló a Melchor Ocampo con su caballo, dejándolo tirado, herido y con golpes graves. Todo un verdadero caos. Un día, muchos quimicheños, entre ellos Catarino y sus hermanos, se reunieron en un punto y en una hora donde el gobierno no pudiera dar con ellos. No querían que vieran que estaban reunidos como comunidad, pues el gobierno no quería que se unieran. El motivo de esta pequeña reunión fue hablar de las injusticias que estaban pasando en esos momentos y cómo era que todos estaban cansados de semejantes atropellos por parte del gobierno y de la policía rural. Después de haberlo hablado y llegar todos a la misma conclusión, tomaron las armas y se declararon en forma rebelde contra el gobierno, todos liderados por la valentía y honor de Catarino. Y así es como empezarían los enfrentamientos con los rurales. El primero para sentarse a platicar. Muchos encuentros armados hubo a partir de esa fecha entre los rebeldes quimicheños y los rurales que defendían los intereses de los ricos hacendados, de manera que la fama del jefe cabecilla guerrillero se extendió por todo el territorio de Tepic, declarándolo el jefe político y de armas, el general Mariano Ruiz, a Catarino como un guerrillero, un bandolero y asesino, poniendo precio a su cabeza, ordenando y exigiendo a las autoridades militares y civiles el exterminio lo antes posible. En uno de los números publicados entre los años 1905 y 1909 por la revista Adelantos y Mejoras Materiales en el territorio de Tepic, señala que en el mes de octubre de 1906, el terrible bandolero Catarino se cree que por eso el corrido nos dice: un domingo por la tarde bailaron, tomaron vino, levantaron 4 muertos que ha matado Catarino. El 16 de noviembre tuvo un encuentro con el cabo de gendarmes Blas Ruiz, matando al gendarme Ignacio Robles. Dice también la revista que este guerrillero causaba la desesperación del gobierno, pues había logrado inspirar tanto terror que nadie se atrevía a delatarlo. El 21 de julio de 1907 tuvo un encuentro en el Cerro de Chavarín con el destacamento que comandaba el subprefecto de Tecuala, Enrique Mérida, con los hombres del cabo segundo de rurales de Blas Carrasco, donde después de un arduo enfrentamiento y por poco siendo capturado, aunque herido por los impactos, Catarino terminó logrando escapar de las Fuera y Carlota.
En ese lugar, una vez a la semana iba a llevarle alimentos y medicinas un arriero amigo suyo de nombre Cecilio Romero. Anteriormente, este mismo señor les conseguía armas y parque en Acaponeta, los cuales ocultaban cargas de carbón y leña para no ser descubiertos. Mientras Catarino estaba en cama reponiéndose de sus heridas, su hermano mayor Macedonio siguió en la lucha, pero fue capturado y bárbaramente torturado para que dijera dónde estaba escondido su hermano, pero no les dijo nada. Macedonio fue enviado preso a San Juan de Lúa en Veracruz, en donde se dice que fue compañero del famoso Chucho el Roto. Lamentablemente ya nunca se volvió a saber nada de él. Lo más seguro es que murió en ese terrible lugar, en donde dicen que ningún preso duraba más de 2 años debido a la crueldad de esta prisión. Se sabía que el general Mariano Ruiz ofrecía la cantidad de 10,000 pesos por información para capturar a Catarino, así que había grupos que buscaban información de donde fuera para cobrar la tan afamada recompensa. Esto hacía que Catarino se resguardara cada vez más. En uno de sus frecuentes viajes, el arriero Cecilio Romero fue capturado por los rurales comandados por el cabo de la sección 19 del batallón de caballería Daniel Ruiz. Esta misión estaba ordenada por el general Mariano Ruiz. El arriero fue capturado cuando salía de su casa, ya listo para llevarle suministros a Catarino, y le encontraron entre la carga artículos para la salud de Catarino como medicinas, alcohol, vendas y algodón, al igual que alimentos como frijol, tortillas y arroz, entre otras cosas. Lo introdujeron nuevamente a su casa, en donde lo torturaron delante de su esposa para que dijera dónde estaba Catarino, pero su lealtad era más grande, tampoco les dijo nada. Entonces recurrieron al soborno, ofreciéndole los 10,000 pesos que le dio el general Mariano Ruiz, y ni así lo hicieron hablar, diciéndoles que aunque lo mataran, él no iba a traicionar a su amigo. Lamentablemente, tentada por la codicia, su esposa les dijo que en cuanto tuviera el dinero en sus manos, ella misma los llevaría donde estaba Catarino. Y así se hizo. Y contrariando a su marido, luego que recibió el dinero, ella los llevó a ese lugar en donde estaba el afamado guerrillero rebelde Catarino González. Ahí, recostado en su cama, recuperándose de sus heridas, indefenso y desarmado, el subprefecto de Tecuala, Enrique Mérida, y varios rurales le descargaron sus armas, dándole 17 balazos, pudiendo así matarlo un 6 de septiembre de 1907. El cuerpo fue sacado y llevado a Acaponeta, en donde estuvo 3 días expuesto en la Plaza Constitución como escarmiento. Furioso, sin saber cómo realmente habían sucedido las cosas, Melchor, el hermano de Catarino, junto con varios de sus hombres, le prendieron fuego a la casa de Cecilio Romero, gritándole que saliera él y su familia, para hacerle pagar su traición. Pero nunca salió nadie, solo se escuchaban los gritos de terror dentro de la casa, muriendo ahí quemado Cecilio, su esposa y sus pequeños hijos. Melchor quedó muy acongojado y con gran cargo de conciencia, pues él no quería eso, ya que él esperaba que salieran de la casa y castigar únicamente a Cecilio, a quien creía un traidor causante de la muerte de su hermano. En 1911, Melchor y José se incorporaron en Acaponeta a las fuerzas revolucionarias que comandaba el general Martín Espinosa Segura. Melchor, ya con el grado de sargento primero, llegó a ser el asistente personal del general Juventino Espinosa Sánchez. En 1915 se dio de baja y se fue a vivir a Acaponeta con sus hermanas. Su hermano José alcanzó el grado de teniente bajo las órdenes del general Rafael Buelna, también dándose de baja junto con su hermano en 1915, y se fue a vivir al rancho del Alacrán, dedicado a la agricultura y a la ganadería, y se dice que ahí pasó el resto de su vida. Mencionan también que los hermanos de Catarino, Melchor y José hicieron tanta amistad con el joven general Rafael Buelna, cuando llegaban a ir a Acaponeta siempre los invitaba, y se hospedaban en la casa de don Pedro Ahumada, quien era un muy buen amigo de Buelna. Los españoles, dueños de la hacienda de don Ignacio Madrigal, no aguantaron los frecuentes ataques de la gente de Catarino González y optaron por venderla para regresarse a España. Se sabe que los compradores fueron unos norteamericanos, quienes liquidaron la hacienda para formar la Compañía Agrícola de Quimichis S.A., a cuyo frente quedó como gerente administrativo el señor William Dom, con residencia en Acaponeta, transacción que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1909. Se cuenta también que allá por los años 60 del siglo pasado fueron a Acaponeta unas personas de la Ciudad de México de los estudios cinematográficos Churubusco y se entrevistaron en la Plaza Miguel Hidalgo con Fidela González, solicitándoles les contara la historia, el corrido y les diera su autorización para hacer una película narrando las grandes aventuras de su hermano Catarino. Doña Fidela, muy molesta, les gritó que su hermano no sería juguete ni diversión de nadie,
y que no les iba a decir nada, retirándose ellos tristes y contrariados por haber hecho tan largo viaje para nada. Y así, en esa forma, se perdió esa oportunidad de que hubiera en esos años una película que le hubiera dado a Catarino fama a nivel nacional. 10 años duró Catarino en la lucha contra los rurales gobernistas, quienes defendían los intereses de los abusivos hacendados, desde el año de 1898 hasta su muerte en 1907. Varios de sus hombres continuaron en la lucha, pero el jefe político del territorio, el general Mariano Ruiz, tomó la decisión de enviar más fuerzas rurales con la consigna de limpiar totalmente la región de rebeldes. Como siempre, existen varias versiones de los hechos, ya que al ser eventos que ocurrieron hace muchos años, pues la gente le quita, le agrega aquí y allá. Lo que sí es seguro es que son eventos que se han inmortalizado en el famoso corrido mexicano. Eventos que son parte de la tradición y folclore ya de los pueblos, historias y personajes que los mismos habitantes adoptan como parte de ellos. Y esta fue la historia detrás del corrido de Catarino y los rurales. Quiero agradecer el gran trabajo del historiador y cronista del municipio de Acaponeta, Nayarit, Néstor Chávez Gradilla, ya que este trabajo es basado en sus investigaciones. Al igual, un saludo para don Lucio López Ornelas de Jalisco, quien fue quien nos sugirió este corrido. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, eso cuenta la historia.